Días de sangre resplandor. Capítulo 14. Desolación de los ángeles. El lobo blanco, primogénito del caudillo, héroe de las tribus unidas y general de las fuerzas quiméricas, de lo que quedaba de ellas. Tiago estaba de pie en el pasillo, elegante e imperturbable, con una de sus túnicas blancas, sin una sola arruga, y el sedoso pelo blanco estirado hacia atrás y recogido con un cordón de cuero. El pelo blanco ocultaba su juventud, la juventud de su cuerpo al menos. Su alma tenía cientos de años y había soportado una guerra infinita y más muertes de las que era posible contar, muchas de ellas en carne propia. Pero su cuerpo estaba en la flor de la vida, poderoso y bello, como un magnífico ejemplar de la destreza de Brimstone. Tenía un aspecto altamente humano y había sido fabricado según sus propias especificaciones. Humano a primera vista, pero con detalles animales. Su sensual sonrisa humana revelaba unos afilados caninos. Su robusta mano estaba rematada con negras garras, y a medio muslo sus piernas se transformaban en patas lobunas. Era muy atractivo, de un modo tosco y refinado a la vez, y con un trasfondo salvaje que Karou percibía como un peligro latente cada vez que estaba cerca de él. Y con razón, teniendo en cuenta su historia. Ahora lucía marcas que no tenía cuando ella lo conoció siendo Madrigal. Un corte cicatrizado partía a una de sus cejas y ascendía por encima de la línea del pelo. Otro irrumpía en el extremo de su mandíbula y bajaba por el cuello, dirigiendo la mirada a lo largo del trapecio hasta la suave línea de sus hombros. Rectos, voluminosos y fuertes. No había salido ileso de las últimas y brutales batallas de la guerra, pero estaba vivo y, si era posible, más hermoso aún gracias a las cicatrices que lo hacían parecer más real. Ahora, en la puerta de Karou, parecía demasiado real, demasiado cercano, demasiado elegante, demasiado presente. El lobo blanco siempre había sido grandioso. ¿No puedes dormir?, preguntó él. El diente descansaba en su palma ahuecada, pero no se lo ofreció. Dormir, respondió Karou. ¡Qué gracioso! ¿La gente aún hace eso? Sí, dijo él. Si pueden. Había compasión en su mirada, compasión, cuando añadió suavemente. Yo también las tengo. Karou no tenía ni idea de a quién se refería, pero su dulzura la enfureció. Pesadillas, aclaró Tiago. Ah, eso. Yo no tengo pesadillas, mintió ella. Tiago no se dejó engañar. Tienes que cuidarte, Karou, o... Dirigió la mirada hacia la habitación. Dejar que otros te cuiden. Karou trató de llenar el hueco de la puerta para que ningún resquicio pudiera ser interpretado como una invitación a entrar. No pasa nada, dijo ella. Estoy bien. De todos modos, él se aproximó para obligarla a retroceder o a tolerar su cercanía. Karou se mantuvo firme. Tiago estaba recién afeitado y olía ligeramente agradable, a almizcle. ¿Cómo lograba estar siempre impecable en aquel palacio de tierra? Era algo que Karou ignoraba. Bueno, no, sí lo sabía. No había ninguna quimera que no se rebajara gustosamente a atender las necesidades del lobo blanco. Incluso sospechaba que Ten, la escolta de Tiago, le cepillaba el pelo. Él apenas tenía que verbalizar sus deseos. Se preveían y satisfacían al instante. Justo en ese momento, su deseo era entrar en la habitación de Karou. Cualquier otro se hubiera replegado ante la más leve insinuación de acercamiento. Karou no, aunque estar tan cerca de él provocó que su corazón le golpeara el pecho, como un animalillo aterrorizado.
Tiago no la presionó, se detuvo y la observó. Carol era consciente de su aspecto, pálida, seria y cada vez más delgada. Las clavículas se le marcaban demasiado. Llevaba la trenza despeinada y sus ojos negros brillaban de cansancio. Tiago estaba mirando dentro de ellos. «Bien», repitió escéptico. «¿Y eso?» Sus dedos rozaron el bíceps de Carol, que se apartó, deseando llevar mangas. No le gustaba que nadie viera sus lesiones, y mucho menos él. La hacía sentir vulnerable. «Estoy bien», aseguró Carol. «Si necesitaras ayuda la pedirías, ¿verdad? Como mínimo, deberías tener un ayudante». «No necesito un...» Pedir ayuda no implica debilidades. Tiago hizo una pausa y luego añadió. Incluso Brimstone contaba con ella. Igualmente podía haberle clavado la mano en el pecho y arrancado el corazón. Brimstone. Sí, él había tenido ayuda, incluida por supuesto la de ella. Y aún así, ¿dónde estaba cuando lo torturaron, lo masacraron, lo incineraron? ¿Qué estaba haciendo mientras sus asesinos serálficos montaban guardia junto a sus restos carbonizados y aseguraban su evanescencia? Isa, Yasri, Twyga, todas las almas de Loramendi. ¿Dónde estaba ella cuando sus almas se alejaron como cometas a la deriva y dejaron de existir? Están muertos, Carol. Es demasiado tarde. Están todos muertos. Esas palabras fueron las que destruyeron la felicidad de Carol un mes atrás en Marrakech. Unos minutos antes, Akiva y ella habían sujetado el hueso de la suerte entre los dos. Y lo habían roto. Y su vida como madrigal, todos los recuerdos que Brimstone había guardado para protegerlos, habían regresado de golpe. Pudo sentir el calor del tronco sobre el que había apoyado la cabeza, mientras el verdugo levantaba el hacha, y escuchó el grito de Akiva, un desgarro de su alma, como si su eco también hubiera quedado atrapado en el hueso. Había muerto hacía 18 años. Brimstone la había resucitado en secreto, y ella había disfrutado de su vida como humana, sin conocer la anterior, pero en Marrakech había recuperado todo su pasado y había despertado. Se había unido a su vida ya en curso, para encontrarse con el hueso roto en una mano, y Akiva milagrosamente frente a ella. Eso era lo más asombroso, que se hubiera encontrado incluso en distintos mundos y vidas. Durante un instante puro y luminoso, Carol había experimentado la dicha, la cual desapareció con aquellas palabras de Akiva, pronunciadas con la más profunda de las vergüenzas, con el más terrible de los pesares. Están todos muertos. No lo había creído. Su mente simplemente era incapaz de plantearse aquella posibilidad. Siguiendo al ángel lisiado, Razgut, desde los cielos de la tierra hasta los de Eretz, se había aferrado a la esperanza de que las palabras de Akiva no podían ser ciertas. Pero luego había encontrado la ciudad, y no quedaba ninguna ciudad. Todavía le resultaba imposible asimilar la devastación. Ella había vivido allí. 1 millón de quimeras habían poblado en aquel lugar. Y ahora, Razgut, aquel ser repugnante, se había reído al ver aquello. Eso era lo último que Carol recordaba de él. A partir de ese momento, había permanecido aturdida y no recordaba cómo se habían separado ni dónde. La destrucción de Loramendi era lo único de lo que había sido consciente en aquel instante. Sobre el pasaje ennegrecido flotaba algo que Carol no había sentido jamás, un vacío tan profundo que el propio ambiente parecía reducido, raspado, como la piel de un animal que se extiende sobre un tendedero y se sacude una y otra vez hasta que queda limpia. Lo que notaba era la ausencia absoluta de almas.
Es demasiado tarde. Cuánto tiempo había vagado por las ruinas era algo que no había podido precisar después. Estaba conmocionada. Los recuerdos la invadían. Su vida como madrigal se fue hermanando con su ser como Karou, llenándola de muerte, de pérdida, y lo más profundo de su aturdido dolor descansaba la certeza de que ella lo había hecho posible. Ella había amado al enemigo y lo había salvado. Ella lo había liberado y él había provocado aquello. Amarga, muy amarga resultaba la desolación de los ángeles, cuando una voz rompió el silencio. Se volvió, aferrando rápidamente con las manos sus cuchillos de luna creciente y deseando hacer sangrar a los ángeles. Si hubiera sido Akiva el que estaba allí, en las ruinas, no podía haber respetado su vida de nuevo. Pero no era él, ningún otro serafín. Era Tiago. «¿Tú?», había exclamado él con un tono que parecía asombro. «¿Eres realmente tú?». Karou ni siquiera podía hablar. El lobo blanco la examinó de la cabeza a los pies y ella retrocedió. Los recuerdos la abrazaban, la repugnancia se agitó como serpientes en la boca de su estómago, y después en el interior del letargo provocado por la conmoción surgió la furia. Hacia el universo, por aquella nueva crueldad. Hacia él, por ser el único que seguía vivo. De todas las almas que podían haber sobrevivido a la matanza, su propio asesino. Este fue el capítulo 14 del libro Días de Sangre y Resplandor, de la trilogía Hija de un Muy Hueso, que pertenecen a la autora Laini Taylor. Si tienes alguna sugerencia sobre mi narración, te agradecería que la dejaras abajo en la caja de comentarios. Y si te gustaría que siguiera subiendo más de este maravilloso libro, dale clic al me gusta y suscríbete. También puedes dejarme el nombre de algún libro que te gustaría que leyera. Puedes adquirir este libro en cualquier librería por alrededor de 250 pesos dependiendo de la presentación. Gracias, espero que te haya entretenido y recuerda, tú estás en un mundo, pero un mundo está en tu cabeza.